Me dijeron que me fuera de casa en medio de la cena de Navidad, y por un momento creí que era lo peor que podía pasar esa noche. Resultó que solo era el principio, porque 5 minutos después, las mismas personas que me habían dicho que no volviera nunca más me perseguían hasta la puerta, rogándome que deshiciera algo que ni siquiera sabían que llevaba años sosteniéndoles en silencio. Ni siquiera pude terminar de comer. Mi plato seguía con la salsa caliente deslizándose lentamente hacia el borde, como si tuviera un lugar mejor donde estar, y mi tenedor estaba congelado en mi mano, como si hubiera olvidado su función. Mi hija Lilish, de tan solo 7 años música, estaba sentada a mi lado con los hombros encogidos, picoteando con cuidado su cena y contando guisantes en voz baja, como hacen los niños cuando perciben tensión, pero no la entienden. Música a nuestro alrededor. Los hijos de mi hermana Vanessa hablaban a gritos y con despreocupación, interrumpiéndose unos a otros y haciendo un desastre sin que nadie los corrigiera ni una sola vez. Música. Mientras que Lilish permanecía en silencio, ya entrenada por la experiencia para ocupar el menor espacio posible. Al otro lado de la mesa música Vanessa lucía una sonrisa que parecía pulida y ensayada, el tipo de expresión que intenta pasar por amabilidad, pero que esconde algo más frío. Su esposo Tyler estaba sentado a su lado asintiendo a todo sin realmente escuchar. Música, el tipo de hombre que se movía por la vida como ruido de fondo. Mi madre se secaba los labios con una servilleta como si estuviera organizando una elegante reunión en lugar de presidir una silenciosa ejecución emocional, mientras mi padre miraba fijamente su plato, evitando el contacto visual como si eso pudiera obligarlo a participar en la realidad. La tensión había ido creciendo toda la noche con pequeños comentarios punzantes que eran fáciles de desestimar individualmente, pero imposibles de ignorar en conjunto. Mi madre me había saludado señalando lo cansada que me veía, como si el cansancio fuera un fracaso personal. Vanessa había comentado sobre el vestido de Lilish, con un tono que sugería que no era lo suficientemente bueno, como si una niña necesitara impresionar a alguien. Tyler me había preguntado casualmente si todavía tenía problemas económicos, la pregunta formulada con una sonrisa educada que sonaba a juicio, disfrazado de preocupación. Sonreí durante todo el tiempo porque era Navidad, porque mi hija me estaba mirando y porque había pasado la mayor parte de mi vida, convenciéndome de que soportar ese comportamiento era lo mismo que mantener la paz. Entonces Vanessa dejó el tenedor de una manera que cambió instantáneamente el ambiente de la habitación. Su voz era tranquila, música controlada y demasiado preparada cuando dijo que teníamos que hablar. Se me revolvió el estómago, no porque me sorprendiera, sino porque siempre había sabido que este momento llegaría. Era el tipo de conversación en la que no se me permitía sentir nada sin ser tachada de dramática. El tipo en el que el resultado ya estaba decidido antes, incluso de que yo participara, se echó ligeramente hacia atrás, juntando las manos como si fuera a dar un veredicto, y dijo que todo se había vuelto demasiado música, que nuestros padres estaban de acuerdo y que lo mejor sería que me fuera y no volviera jamás. Las palabras resonaron con una extraña claridad, como algo que había practicado hasta que sonó casi razonable. Mi madre la siguió inmediatamente con una versión más suave de la misma crueldad, diciendo que la Navidad se sentía mejor sin mí, con un tono lo suficientemente suave como para fingir que no era devastador. Miré a mi padre esperando algo, cualquier cosa, incluso la más mínima interrupción que pudiera sugerir que no estaba de acuerdo. Por un segundo me miró a los ojos y pensé que podría hablar, pero luego volvió a apartar la mirada música, eligiendo el silencio en lugar de la verdad. Ese silencio dolió más que las palabras porque confirmó lo que siempre había sospechado, pero nunca había aceptado del todo. A mi lado música sentí que la mano de Lily se apretaba alrededor de su tenedor, y algo dentro de mí cambió. No fue fuerte ni dramático, fue silencioso, como algo que finalmente se rompió después de años de presión. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar en una familia que ya había decidido que no pertenecía a ella. En ese momento, dejé de intentarlo. Dejé mi tenedor con cuidado y me giré hacia Lilish, manteniendo mi voz suave para que no sintiera el peso de lo que estaba sucediendo. Le dije que fuera a buscar su abrigo y su mochila, porque nos íbamos. No discutió ni hizo preguntas. Simplemente asintió
y se deslizó fuera de su silla caminando hacia el pasillo con una especie de preparación silenciosa que me oprimió el pecho, porque significaba que esto no era nuevo para ella. Tan pronto como desapareció de la vista, la atmósfera en la habitación cambió. Vanessa se cruzó de brazos con satisfacción. Tyler dejó escapar un pequeño suspiro como si un problema se hubiera resuelto música. Y mi madre me dijo que no hiciera las cosas más difíciles de lo necesario. Los miré a todos y sentí que algo inesperado afloraba. Sonreí música no con calidez ni amabilidad, sino con la claridad de quien finalmente ve la verdad. Les dije que no tenían que preocuparse. Y luego les dije que sí de verdad querían que me fuera. No les importaría lo que estaba a punto de hacer. Me miraron expectantes, asumiendo claramente que iba a discutir, llorar o armar un escándalo. En cambio, entré tranquilamente en la cocina y abrí un armario donde había escondido 3 sobres ese mismo día. Cada sobre tenía un nombre escrito en negrita música, uno para mi madre, uno para mi padre y uno para Vanessa. Cuando los llevé de vuelta al comedor música, sus reacciones variaron desde la confusión hasta una leve diversión. Mi madre incluso se rió música preguntando qué creía que estaba haciendo, como si de repente me hubiera vuelto ridículo a sus ojos. No le expliqué nada. Simplemente cogí el sobre con el nombre de mi madre y lo rasgué limpiamente por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó en la habitación de una manera que pareció mucho más fuerte de lo que debería. Su sonrisa vaciló inmediatamente, música reemplazada por incertidumbre. Pasé al siguiente, rompiendo el sobre de mi padre con el mismo movimiento lento y deliberado, observando cómo su expresión se tensaba por primera vez en toda la noche. Vanessa comenzó a protestar, su voz aumentando con irritación, pero no me detuve. Rompí su sobre al final sin dudarlo, y coloqué los pedazos ordenadamente sobre el mostrador. Por un momento nadie habló. El silencio era denso, pesado y confuso. Tyler rió nerviosamente, tratando de restarle importancia a lo que acababa de suceder. Y Vanessa espetó que yo estaba demostrando su punto. Mi madre negó con la cabeza como si estuviera presenciando algo vergonzoso, diciendo que ese comportamiento era precisamente la razón por la que habían tomado esa decisión. No discutí con ellos. Música, no me defendí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el pasillo. Lily ya estaba esperando, con su abrigo puesto y su mochila colgada al hombro. Tomé su mano, le dije que nos íbamos, y juntas salimos al frío aire de la noche. El frío me golpeó la cara con fuerza, pero se sentía limpio, casi refrescante, comparado con la atmósfera sofocante del interior. Al bajar del porche, miré hacia atrás por la ventana sin querer. Los vi reunidos alrededor del mostrador recogiendo los trozos de papel rotos. Al principio sus expresiones eran de curiosidad, luego de confusión, y entonces algo cambió. Sus rostros palidecieron música, sus movimientos se volvieron frenéticos y pude verlos tratando de reconstruir los documentos, como un rompecabezas que de repente se dieron cuenta de que importaba. Un segundo después, la puerta principal se abrió de golpe detrás de mí. Música, escuché mi nombre gritado de una manera que nunca antes había escuchado, lleno de urgencia y pánico. Pasos se apresuraron hacia mí, mientras Vanessa me llamaba para que esperara con la voz aguda y tensa. Mi madre me siguió suplicando, con la voz quebrándose mientras me rogaba que volviera. La voz de mi padre se unió a la suya, ya no silenciosa ni distante, sino desesperada música diciéndome que me detuviera y hablara, que lo reconsiderara. Abrí la puerta del coche y ayudé a Lily a entrar. Luego me detuve un momento mirándolos a todos allí de pie en el frío, sus rostros completamente transformados de lo que habían sido solo minutos antes. 5 minutos antes me habían dicho que no pertenecía. Ahora me suplicaban que deshiciera algo que ni siquiera se atrevían a decir en voz alta. Me subí al asiento del conductor, arranqué el motor y me marché sin responder. La verdad es que esos sobres no eran solo simbólicos. Música adentro, había documentos que lo cambiaron todo. Durante años, mi esposo Michael y yo habíamos apoyado económicamente a mis padres en silencio, enviándoles dinero cada mes, sin reconocimiento ni gratitud. Música después de que Michael muriera en un accidente laboral que nunca debió haber ocurrido. Libré una larga batalla legal que finalmente terminó en un acuerdo, lo suficientemente grande como para asegurar el futuro de mi hija
Esos sobres contenían la prueba de ese acuerdo música, junto con acuerdos legales que le habrían dado a mi familia acceso a apoyo financiero continuo, algo que yo todavía estaba dispuesta a ofrecer a pesar de todo. Pero cuando me dijeron que me fuera música, cuando dejaron claro que no era más que una carga, me di cuenta de que ni siquiera merecían eso. Al romper esos papeles delante de ellos, no solo estaba destruyendo documentos, estaba cortando el último vínculo que les permitía beneficiarse de mí mientras me trataban como si no importara. Mientras me alejaba esa noche, Lely se extendió la mano y me la tomó. Sus pequeños dedos cálidos rozaron los míos. No hizo preguntas ni necesitó explicaciones. Por primera vez, música sentí algo que no había sentido en años. Algo más fuerte que la ira o la tristeza. Me sentí libre.